¿Y si ese versículo que has leído 1000 veces, casi automáticamente, es precisamente el que tiene el poder de desbloquear todo en tu vida? Ahora, aférrate a esto. ¿Y si te dijera que no solo es poderoso, sino que es peligroso? Porque una vez que ves lo que está escondido allí, no hay forma de dejar de verlo. No se trata solo de religión, no. Se trata de autoridad. No se trata solo del pasado. Se trata de su salud, su dinero, su forma de pensar, su propósito. Este verso solo estaba esperando que te detuvieras, respiraras y dejaras que reordenara todo. Compruébelo. Juan no comenzó su evangelio como los demás. No dijo, déjame decirte lo que hizo Jesús. Fue más allá. Él dijo, déjame mostrarte quién siempre fue Jesús. Cuando eso se asimila, todo cambia. Nos damos cuenta de que hemos tratado la palabra como si fuera un accesorio, cuando en realidad debería ser la base de nuestra vida. Pero aquí está el problema. La mayoría de la gente nunca profundiza lo suficiente. Lee, sacude la cabeza, cierra la Biblia y sigue con tu vida. Y luego pierden la estructura que se esconde detrás de cada palabra. Pero no hoy. Hoy vamos a profundizar. Y una vez que eso sucede, no hay vuelta atrás. O lo rechazas o lo reconstruyes desde cero. ¿Conoces esos momentos en los que el silencio grita? Cuando parece que el cielo se ha cerrado y Dios ya no escucha. Rezas, ayunas, lees la Biblia. ¿Y qué obtienes a cambio? Silencio. Y no es que dudes de que Él existe. Sabes que Él está ahí. La pregunta es, ¿todavía habla? Y si habla, ¿por qué no puedo oírlo ahora? Especialmente cuando la vida parece apretarte por todos lados. Facturas vencidas, cansancio emocional, noches de insomnio. Este silencio no parece espiritual, parece abandono, pero no siempre es un sufrimiento tan abierto. A veces es solo un cierre lento. Todavía vas a la iglesia, todavía oras en silencio, todavía asistes a los servicios, pero por dentro todo está en piloto automático. Escuchas a otros contarte sobre encuentros con Dios, milagros, oraciones contestadas y simplemente quieres sentir algo, cualquier cosa. Has probado devocionales, rutinas productivas, incluso meditación para despejar tu mente. Pero nada rompe este silencio. Y déjame decirte, no estás solo en esto. David clamó en el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? Elías, después de un milagro impresionante, huyó al desierto y pidió morir. En otras palabras, el silencio no es solo un problema moderno, es antiguo, sagrado y profundamente incomprendido. Incluso cuando buscamos un propósito, éxito financiero, un cambio de carrera o simplemente un poco de paz. Nada de esto se resuelve si sentimos que Dios está lejos, porque ningún resultado externo compensa un vacío espiritual. Déjame preguntarte, ¿alguna vez has orado y has sentido que tus palabras golpeaban la pared y regresaban? Si es así, comenta, he estado allí. Esto no es debilidad, eso es ser humano. Tener fe verdadera no es vivir sin dificultades, es elegir continuar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece silencio. ¿Y sabes qué? A veces el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Él no te está ignorando, Él te está preparando. En estos momentos lo que se pone a prueba no es si crees en los milagros, se trata de si confías en el carácter de Dios. ¿Puedes confiar cuando Él guarda silencio? ¿Cuando nada va bien? ¿Cuando sientes que tu camino espiritual está seco? Esta tensión lo afecta todo. Tu fe, tus emociones, tus relaciones, incluso tu productividad en el trabajo. Pero algo está a punto de cambiar, porque todo esto nos lleva a un verso antiguo, una frase que la mayoría de la gente pasa por alto. Juan 1:1 no es solo el comienzo de un evangelio,
Cambia por completo lo que entendemos por comienzo. Y ahí mismo, en ese verso, hay una voz más fuerte que cualquier silencio. Quédate conmigo, porque lo que viene después podría transformar por completo tu forma de ver todo esto. ¿Conoces ese silencio espiritual que pesa mucho? Esa sensación de estar solo, incluso rodeado de gente. A veces entramos a la iglesia, cantamos, incluso levantamos la mano. Pero por dentro está vacío, exhausto, el corazón cansado de intentarlo, el alma sin fuerzas para continuar. Y mira, esto no es una desviación, no es falta de fe, es solo cansado. Y sucede más de lo que imaginamos, pero casi nadie habla de ello. Hay mucha gente por ahí trabajando en modo automático, viviendo una fe que está en el piloto, con el depósito casi seco. Y no es que hayas dejado de creer, nada de eso. ¿Alguna vez has sentido la presencia de Dios? ¿Has visto la palabra actuar? ¿Sabes lo que es que el Espíritu Santo toque tu corazón? Pero con el tiempo, lo que era una pasión se convirtió en un hábito. Lo que te motivaba se convierte en rutina. Y sin darnos cuenta, el fuego se enfría. Lees la Biblia, pero parece que no encaja. Oras, pero ya no esperas una respuesta. Luego viene la pregunta, ¿a dónde se fue ese fuego que tuve? Te diré algo. La fe es como el músculo. Crece cuando se usa, pero también cansa cuando se usa de manera incorrecta. Si has estado buscando a Dios más por miedo que por amor, más por obligación que por descanso, entonces quizás tu alma haya entrado en modo de supervivencia. Aquí es donde comienza el agotamiento. Y este desgaste afecta a todo: tu ánimo, tu salud mental, tu productividad, tu sentido de orientación, incluso tu capacidad de volver a soñar. Se suponía que Faith nunca sería una actuación. Fue hecho para ser una relación. Jesús no murió para que tú vivieras automáticamente. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. El descanso es sagrado. Renovar es parte del plan. Incluso Dios descansó el séptimo día, no porque lo necesitara, sino para mostrarte que tú también puedes hacerlo. Descansar no es debilidad, es sabiduría. Y tal vez, si hoy tu alma está seca, lo que necesitas ya no es una tarea por completar. Tal vez solo necesites darte permiso para respirar. De verdad, ¿cuándo fue la última vez que sentiste viva tu fe? No me refiero a emoción o distracción. Me refiero a esa llama que arde en lo profundo del corazón. Si lo recuerdas, comparte este momento. Y si ha pasado un tiempo, escribe. Quiero eso de vuelta. Porque admitir el hambre es el primer paso para volver a alimentarse. No naciste para vivir una fe sin vida. Fuiste creado para una conexión real con Dios. Y entonces es cuando la llama empieza a encenderse nuevamente. Y es en este punto que ese versículo del principio, el de Juan 1:1, comienza a revelar su verdadero poder. Este versículo no es solo una hermosa frase, es algo vivo, activo, regalo. No es que tu fe se esté desmoronando, te está llamando. Lo que sientes ahora no es el final, es una invitación, un llamado a reconstruir desde adentro hacia afuera. Y la respuesta está escondido justo en la primera línea. Cuando estás en la oscuridad, no necesitas que nadie te explique la oscuridad. Necesitas que alguien encienda la luz, y eso es exactamente lo que hace este versículo. En el principio era el Verbo. Hemos escuchado esta frase tantas veces, repetido, decorado, pero rara vez se metió realmente en eso. Y no es solo una introducción poética, es una declaración cósmica. Es el tipo de frase que no solo informa, sino que despierta el alma. Es la respuesta a preguntas que ya ni siquiera puedes hacer porque estás muy cansado. La Biblia no comienza en Juan 1:1, pero la revelación comienza allí. Génesis cuenta cómo se hizo todo.
Juan revela por qué. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por un rato, léelo de nuevo. Esto no es teología, eso es poder. Esta es la identidad, esta es la base de todo. Tu vida, tu propósito, tus finanzas, tu forma de pensar, tu fe. No estás simplemente pasando por la vida. Fuiste creado con un propósito. No es casualidad que existas. Eres una palabra conmovedora. Déjame darte una foto. Imagine su vida como una casa con paredes inestables, habitaciones sin terminar y tal vez incluso cimientos agrietados por el trauma, el miedo o la lenta erosión de la duda. Juan 1:1 es la piedra angular. Es la voz que dice, no naciste por casualidad, fuiste creado con un propósito y eso incluye tu capacidad de crecer, construir una carrera, desarrollar nuevos hábitos, invertir, ganar dinero y empezar de nuevo. Todo comienza con la palabra y esto no se trata solo de la Biblia, se trata de negocios, salud, disciplina y transformación. Existen miles de estrategias. Cómo ser más productivo, cómo ganar dinero online, cómo generar ingresos pasivos, cómo optimizar el sueño o aumentar la claridad mental. Pero ¿y si la pieza que falta no fuera la estrategia, sino la fuente? Si los cimientos son inestables, no importa cuán hermosa sea la casa. Por eso este versículo es importante. Porque cuando la vida se pone difícil, cuando la fe parece seca, cuando sientes que nada funciona, necesitas volver al principio. Y es en este comienzo donde se encuentra la palabra. Déjame hacerte una pregunta, no como predicador ni como narrador, sino como alguien que está en el mismo camino. ¿Cuál ha sido tu base? ¿Ha sido miedo, control, gente, resultados? Quizás este sea el momento de cambiar eso. Quizás este sea tu reinicio. Escribe en los comentarios, voy a volver al principio. Porque este comienzo no es el punto de partida de tu pasado. Es la puerta de entrada a tu futuro. Y la palabra, el Logos, está esperando encontrarte allí. Al principio estaba la palabra. Pero ¿qué significa esto realmente? Aclaremos una cosa. La palabra no es solo la escritura, no es solo texto. Ella es la estructura. Es la base detrás de todo lo que existe. En el griego original, Juan usa la palabra logotipos. Y esto no es una coincidencia. Logotipos significa más que palabras. Significa el plan, la inteligencia divina, la lógica de la creación misma. Esto significa que antes de que existiera la luz, existía la palabra. Antes de las montañas, los océanos o el aliento humano ya había significado. Y este significado no fue aleatorio, fue intencional. Ahora bien, esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Cuando Juan dice, en el principio era la palabra, no está describiendo algo pasivo. Él está revelando el fundamento de todo movimiento, de toda vida, de toda abundancia. Está diciendo que el propósito existió antes que la materia, que la estructura vino antes que la estrategia, que la verdad nació antes que el tiempo. Esto cambia todo porque si la palabra existía antes de tus circunstancias, entonces la palabra puede redefinir tus circunstancias. Esto significa que, incluso en una crisis, no se empieza desde cero. Estás volviendo al diseño original. Déjame mostrarte cómo esto se conecta con tu vida. Cuando establece objetivos, ya sea lograr la libertad financiera, iniciar un negocio, mejorar su salud mental o desbloquear su potencial de productividad, la mayoría de la gente comienza con el cómo, pero la palabra siempre comienza con ¿por qué? Por eso los esfuerzos superficiales no duran. Por eso muere la motivación, porque falta la estructura. Pero cuando tu propósito está arraigado en la palabra y no en el miedo, la comparación o la desesperanza, de repente tu visión se vuelve sostenible.
Ya no estás simplemente reaccionando, estás construyendo. Jesús no vino solo para perdonar, vino a restaurar la alineación. Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esto no es una metáfora, esta es la realidad. La palabra no es solo alimento espiritual, es arquitectura espiritual. Le dice a su identidad dónde debe pararse. Ella enseña a tus acciones dónde deben aterrizar. Aporta claridad donde hay caos. Y la claridad es valiosa, ya sea en los negocios, en las relaciones o en el legado que dejamos. La claridad siempre gana. Entonces, aquí va la pregunta sobre la que quiero que reflexiones. ¿En qué has basado tu vida? ¿Qué ha impulsado tus decisiones, tus objetivos, tu rutina? Comenta abajo con una palabra: fundación. Solo eso. Porque cuando retomas la palabra como base, no solo estás persiguiendo el éxito, se empieza a vivir desde un diseño. Y cuando vives según el diseño, adivina qué, el desorden pierde el control. En el momento en que te alineas con la palabra, surge la fuerza de voluntad. Esto no es filosofía, es una ley divina. Los logos que desafían la lógica. ¿Qué haces cuando la verdad no cabe en tu comprensión? Esto es exactamente lo que tuvo que enfrentar la iglesia primitiva cuando Juan escribió este versículo. No estaba simplemente haciendo una declaración poética, estaba rompiendo todas las categorías conocidas. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Espera un minuto. Él estaba con Dios y Él era Dios. Esta frase es divina o delirante, pero aquí es donde el Logos muestra su profundidad. No es una contradicción, es su dimensión. Juan estaba hablando tanto a judíos como a griegos, dos mundos con filosofías muy diferentes. Los judíos creían en un Dios único, santo y trascendente. Los griegos creían en una fuerza racional detrás del universo, el Logos, la lógica que gobernaba la existencia. Y aquí viene Juan diciendo: Jesús es ambos. Él es el Dios que temes y la lógica que buscas. Esto no es solo teología. Esta es una revolución. Esta es la afirmación que rompe los sistemas y da lugar a la transformación. Traigamos esto a tu mundo. Cuando intentas construir un negocio, hacer crecer un canal, sanar un matrimonio o tomar control de tus finanzas, a menudo te encuentras atrapado entre dos voces, la sagrada y la estratégica. Pero ¿qué pasa si no están destinados a estar separados? ¿Y si la misma palabra que salva tu alma también pudiera guiar tus sistemas? ¿Qué pasaría si el mismo Jesús que murió por usted también le enseñara cómo administrar el dinero, cómo pensar con claridad, cómo construir un éxito duradero? Esto no es una herejía. Este es el cristianismo holístico. Mira, nunca te hicieron elegir entre la fe y la lógica. Esta es una elección falsa. El verdadero Logos, la palabra divina, une las dos cosas. Proverbios 3.5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, y Él enderezará tus caminos. Esto no va en contra del pensamiento. Este es el pensamiento integrado. Significa que tu vida espiritual mejora tu vida estratégica. No es necesario separar la sala de reuniones de la sala de oración. De hecho, cuando se juntan, empiezas a operar a una frecuencia más alta. Entonces, déjame preguntarte, ¿dónde has limitado tu fe solo a zonas espirituales? ¿Has estado poniendo a Dios fuera de tus finanzas, tus hábitos, tus inversiones, tus objetivos profesionales y de salud? Si es así, es hora de abrir esa puerta. Escribe en los comentarios: todo le pertenece a Él. Porque cuando entra el Logos, nada queda fragmentado. Todo empieza a alinearse.
Este es el poder de una palabra que desafía la lógica y reconstruye tu realidad desde adentro hacia afuera. Antes del tiempo Él ya estaba, y eso lo cambia todo. Vivimos en un mundo obsesionado con los comienzos. ¿Cuándo empezaron las cosas? ¿Cómo empezaron? ¿Quién empezó primero? Pero Juan 1:1 desestabiliza por completo la línea de tiempo. En el principio estaba la palabra, no en el principio. Antes que Él, la palabra no fue una reacción a la creación. Ella fue la razón de la creación. La palabra no está limitada por el tiempo. Fue el autor del tiempo. Y eso significa que antes de que existiera la luz, la gravedad o el aliento en los pulmones, Él ya no estaba. Esta verdad no solo cambia la teología, redefine la identidad. Aquí es donde mucha gente se pierde. Nos medimos por nuestro pasado, nuestros fracasos, nuestra educación, nuestros hábitos, nuestras deudas, nuestro retraso. Creemos que de dónde venimos define quiénes somos. Pero, ¿qué pasaría si quién eres nunca estuviera determinado por dónde empezaste, sino por quién te inició? Colosenses 1:17 dice claramente: Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen juntas. Esto incluye tu vida, tu carrera, tu vocación e incluso tu caos actual. Seamos honestos, a veces actuamos como si Jesús entrara en la historia en un pesebre. Pero Él no es una incorporación estacional, no es un personaje navideño. Él es el punto de origen de la realidad. Hebreos 1:3 dice: El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. No sostenido por sistemas, no mantenido por el esfuerzo, sino por la palabra. Eso es lo que te lleva. Esto es lo que insufla tus planes, tus ingresos, tu futuro, tu tranquilidad. Si has estado buscando seguridad a través del control, presta atención. Aquí es donde comienza la libertad. Porque si Cristo está fuera del tiempo, entonces no está reaccionando a tus circunstancias. No llega tarde. No le sorprenden tus errores ni tus retrasos. Él ya está al final, anclándolo todo, llamándote hacia adelante. Y cuando construyes tu vida sobre esta verdad, el miedo pierde su poder. De repente, ya no intentas recuperarte en la vida. Te estás alineando con un tiempo que nunca fue aleatorio. Así que esto es lo que quiero que declares. Me conocían antes de ser visible. Escribe esto en los comentarios si lo crees. Y deja que esta verdad se instale en tu espíritu. Porque cuando sabes que la palabra existió antes del tiempo, dejas de vivir como si se te acabara el tiempo. Comienzas a operar desde una identidad eterna. Y eso, más que cualquier estrategia, truco de productividad o cambio de carrera, lo cambia todo. No llegas tarde, no estás roto. Estás justo donde la gracia sabe encontrarte. La palabra se hizo carne y enfrentó nuestro dolor. Esto es lo que separa a Jesús de toda filosofía, de cualquier sistema de creencias, de toda idea abstracta sobre Dios. No permaneció distante, no envió mensajeros, no estuvo por encima de todo. Él vino. La palabra, el Logos que creó las galaxias, se vistió de carne y caminó entre nosotros. Juan 1:14 dice claramente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto significa que Dios no solo observó tu sufrimiento, sino que entró en él. No solo sintió empatía, sino que la encarnó. Imagínese eso, el creador del tiempo entrando en el tiempo, sintiendo cansancio, traición, hambre, rechazo, todas las cosas por las que intentas orar para que se vayan. No flotó por la vida intacto. Él lloró, sudó, sangraba. Y eso importa porque significa que su dolor no es algo que esté por debajo de él. Su ansiedad, su agotamiento, su deseo de una recuperación financiera o de una curación de su salud mental son importantes para él
porque no huyó del dolor. Él la entró por ti. Este no es un Dios que agita una varita desde lejos. Este es un Salvador que se mete en tu problema. Se presenta no solo en templos y montañas, sino también en los desiertos, en las tormentas, en las crisis del alba, cuando su única oración es: ayúdame. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, no construyó un trono, construyó una mesa, se sentó con los abandonados, tocó a los intocables y hasta el día de hoy no se aparta de su debilidad. Él se siente atraído por ella. Hebreos 4:15 lo dice mejor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto significa que no está solo bajo la presión. Él sabe lo que es cargar con el peso, ser incomprendido, sentirse agotado, verse tentado a darse por vencido. Y sin embargo, perseveró no solo para ser tu ejemplo, sino para ser tu fortaleza. Por eso quiero hacerte una pregunta y quiero que seas honesto. ¿Le has dejado entrar en ese lugar de dolor, el que intentaste arreglar tú mismo? ¿Qué escondes detrás de todo está bien? Si estás listo para dejar de esconderte y comenzar a recibir, escribe esto en los comentarios. Él me entiende, porque me entiende completamente. Y cuando esa verdad te golpea, no como doctrina, sino como realidad, algo se rompe dentro de ti, algo se suaviza, algo sana. Usted no está solo, nunca lo fue. Hay una mentira que aparece cuando las noches se alargan y el silencio crece. Ella susurra: ahora estás solo. Te convence de que como no puedes sentir a Dios, es porque Él te ha abandonado. Pero eso no es cierto. Esto es trauma hablando. La palabra no visita, habita, y no en catedrales ni en las nubes. Ella vive con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. No ocasionalmente, no condicionalmente, sino permanentemente. Vean, Juan no dijo que la palabra nos visitó en un recorrido divino. Dijo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra morar significa que Él instaló su tienda en nuestra realidad. Se quedó el tiempo suficiente para dejar sus huellas en nuestro dolor. Caminó por los caminos de tierra de la humanidad sin un plan B, sin red de seguridad, solo con un compromiso implacable. Cuando otros huyeron, Él se quedó. Cuando te desmoronaste, Él se acercó. Incluso cuando no lo reconociste, Él nunca apartó su rostro. Hagamos esto personal. Quizás estés pasando por una fase en la que todo parece inestable. Presión profesional, dificultades financieras, falta de dirección. Estás actuando, haciendo lo mejor que puedes, pero por dentro te preguntas: ¿alguien realmente me ve? Él ve. Él siempre lo vio. Antes de que tuvieras las palabras, Él ya sabía el peso. Salmo 139, 7, 8 pregunta: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde escaparé de tu presencia? Respuesta: en ninguna parte. Está ahí en la sala de juntas, en la habitación del hospital, en la sala de estar y sí, en tu habitación interior. Por eso es importante este mensaje, porque el crecimiento espiritual no se trata de probar tu fe. Se trata de recordar su presencia. Nunca fuiste llamado a caminar por esto con tus propias fuerzas. Ya sea construir un negocio, criar hijos a través del dolor o reconstruir su vida desde cero, nunca esperó que cargaras esto sola. Jesús no vino simplemente a mostrar el camino, Él vino a hacer el camino. Y si has estado intentando hacer esto sin dejarlo entrar, tal vez hoy sea el día para dejar de intentarlo y empezar a recibir. Entonces, déjame preguntarte, ¿confundiste silencio con ausencia? Escribe esto en los comentarios si te sientes así. Nunca he estado solo,
porque tú nunca lo has estado, ni por un segundo. Y ahora esta verdad, esta conciencia, se convierte en tu ancla, porque cuando sabes que Él está contigo, dejas de encogerte, empiezas a dar pasos hacia adelante. ¿Cómo poner la palabra en el centro de tu vida? Aquí hay una verdad que mucha gente pasa por alto. Tu vida ya tiene un centro. La pregunta es, ¿qué está tomando este lugar? Para algunos es miedo, para otros es control, para muchos es una mezcla de rutina, plazos, desempeño y supervivencia. Pero la palabra, el Logos, nunca tuvo la intención de girar en torno a su agenda. Fue diseñado para anclarte. Y cuando pasas de una mentalidad de adaptar a Dios a una mentalidad de construir todo alrededor de Él, todo cambia. No pierdes la libertad, ganas alineación. Seamos prácticos. Comience con esto. Las Escrituras no son una caja de tareas pendientes, son una conversación. No los abordas como si fueran una lista de tareas pendientes. Te diriges a ellos como una sola voz. Cuando leas versos, tómate tu tiempo, desacelerar, hacer las cuestiones, siéntate con las frases, escribe lo que te mueve, habla en voz alta, declara sobre tus finanzas, tus relaciones, tu forma de pensar. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que queráis y os será hecho. Esto no es magia. Sé que has notado que hay algo diferente cuando la palabra de Dios realmente llega a nuestras vidas. No es una lectura más, es algo que cobra vida, algo que comienza a transformar nuestro ser. Y para que esto suceda, necesitamos crear espacios en nuestros días para que Él habite allí. Pequeños momentos, pero con gran intención. Una oración que escucha, no solo una lista, un tiempo de silencio, un tiempo para reflexionar y sentir. No se trata de hacer mucho, sino de hacerlo profundamente. A veces, solo 5 minutos al día, cuando estás completamente presente, pueden cambiar el curso de toda tu semana. Entonces dime, ¿qué hábito simple puedes crear esta semana para hacer de la palabra de Dios el centro de tu rutina? Escribe en los comentarios y declara esto. Habla, haz lo tuyo. Así pasamos de la información a la transformación. No solo lees la palabra, sino que comienzas a llevarla contigo. Y cuando eso sucede, todo empieza a cambiar. Tu forma de pensar, tu postura, tus posibilidades. No se trata de religión, sino de un cambio profundo, que vaya más allá de lo superficial y vaya hacia la intimidad. Hay un momento en la vida de todo cristiano en el que más de lo mismo ya no es suficiente. Ya has hecho todo bien. Ve a la iglesia, reza antes de las comidas, lee un versículo por la mañana, pero tu espíritu empieza a sentir que hay algo más. Y ese algo más no es más información ni más actividades. Es más de Dios. Más cercanía, más conexión, más conciencia de Él. La fe superficial a menudo se confunde con la disciplina, pero lo que realmente nos acerca a Dios es su presencia. No desempeño, no perfección, sino presencia. Está en el silencio, en la pausa, en ese momento en el que dejas de intentar impresionarlo y simplemente estás con Él. Ahí es donde comienza la profundidad. ¿Quieres profundizar tu intimidad con Dios? Empiece a practicar el silencio espiritual. Abre tu Biblia y no te limites a leer. Reflexiona sobre lo que se dice. No solo consumas, sino habla con Dios. Pregunte, Señor, ¿qué quieres decirme hoy? Reserve tiempo para el silencio. Intenta ayunar intencionalmente. Permita que el Espíritu de Dios realinee su enfoque. Este es el ritmo que no solo trae paz, sino que también abre puertas a la claridad, la salud, la creatividad e incluso nuevas estrategias. Sí, la verdadera intimidad con Dios tiene frutos prácticos en nuestras vidas.
Entonces, ¿qué puedes hacer esta semana? Establece un momento sagrado en tu día, un tiempo sin prisas, un espacio sin distracciones. Puede ser por la mañana, por la noche, en el coche o mientras caminas. No importa dónde, lo que importa es que sea real. Si está listo para salir a la superficie y sumergirse más profundamente, escriba: no más superficialidad, porque una fe superficial no puede conllevar un destino extraordinario. Y fuiste creado para lo profundo, para liberar el poder creativo de Dios dentro de ti. Seamos claros, no eres un espectador en este proceso. Dios te creó para co-crear con Él. Cuando habló para que el mundo existiera, no fue solo para mostrar poder, sino para enseñarnos algo fundamental. En el libro del Génesis, Dios no hizo el mundo, sino que lo habló. Todo lo que ves a tu alrededor, los océanos, los cielos, las estrellas y las galaxias, todo comenzó con palabras. Pero aquí está la verdadera revelación. Esa misma palabra creativa habita dentro de ti. La Biblia es muy clara al respecto. Proverbios 18:21 nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua. No es solo una metáfora, es algo real. Cuando hablas, las cosas cambian. Las energías que te rodean responden. La fe no comienza con la acción, comienza con la declaración. Tienes el poder de darle vida a un negocio estancado. Puedes declarar la paz sobre la ansiedad, la curación sobre el dolor y la abundancia sobre la escasez. No necesita esperar el cambio. Puede comenzar a hablar sobre el cambio sobre la marcha. Pero no nos equivoquemos. No se trata simplemente de pensar en positivo. Es autoridad espiritual. Cuando tus palabras están firmemente arraigadas en la verdad, en la palabra de Dios, tienen peso. Crean, alinean, restauran. Jesús nos dijo en Juan 6:63, las palabras que os hablé son espíritu y son vida. Imagínese lo que sucedería si comenzara a tratar sus palabras como semillas. Plantar con cuidado, regar constantemente y esperar la cosecha. Ahora dime, ¿qué has estado diciendo sobre tu salud, tu vida financiera, tu identidad? Comenta ahora. Mis palabras crean no porque sean mágicas, sino porque están en sintonía con el cielo. Cuando te des cuenta del poder que tienes en tus palabras, dejarás de desperdiciarlo en preocupaciones y empezarás a construir tu vida con valentía, palabra a palabra. Ahora, la gran pregunta: ¿vas a vivir con la palabra o sin ella? Llega un momento en la vida de cada persona en el que es necesario tomar esta decisión, no en teoría, sino en la práctica. No se trata de religión, ni de asistir a la iglesia, ni de seguir una tradición. Lo que importa aquí es la base. ¿Qué guiará tu vida? ¿Qué definirá tu identidad, tus elecciones, tus acciones? ¿Confiarás en emociones fugaces o en una verdad eterna? ¿Vas a seguir las opiniones de los demás o te vas a mantener firme en la palabra de Dios? La realidad es que todos vivimos para algo. Algunos viven con miedo, otros con ambición, algunos buscan consuelo, algunos se comparan con otros. Pero solo un fundamento puede resistir todas las tormentas de la vida, y ese fundamento es la palabra. Jesús, en Mateo 7:24, dijo: todo el que oye estas mis palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. No prometió una vida fácil, pero sí prometió que sería segura, porque las tormentas vendrán, pero la casa se mantendrá firme. Entonces te pregunto, ¿qué estás sosteniendo realmente? ¿Es la palabra una guía diaria para tus decisiones o simplemente un recuerdo lejano? ¿Te influye o simplemente se queda en el estante? No se trata de culpar, se trata de alineación. Se trata de elegir vivir con un propósito, permitiendo que la palabra guíe cómo manejas tu vida,
tus relaciones, tu trabajo, tus pensamientos. Se trata de caminar en la verdad y no dejarse perder en el camino. Si estás listo para cambiar, escribe en los comentarios: yo elijo la palabra. Di esto con convicción, no como una actuación, sino como una postura de vida. Porque cuando la palabra se convierte en tu estándar, dejas de buscar la aprobación de los demás. Deja de depender de emociones volubles y resultados externos. Empiezas a vivir desde el centro, donde se genera la claridad. La misma palabra que creó el universo todavía te habla. Es fácil pensar que la Biblia es solo un libro de historia, que las palabras de Dios fueron poderosas mucho tiempo atrás, durante la creación, los milagros, los tiempos de la iglesia primitiva. Pero si crees que la palabra ha dejado de hablar, piénsalo de nuevo. Juan 1:5 nos recuerda: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Esto es ahora. Ese eres tú. La misma palabra que decía: hágase la luz, sigue iluminando hoy los corazones, y el tuyo es el siguiente. Dios nunca dejó de hablar. Somos nosotros los que dejamos de escuchar expectantes, y cuando dejas de esperar a que la palabra se mueva, acabas transformándola en algo meramente literario. No nos equivoquemos, esto no es solo poesía, es poder. Un poder que no solo forma galaxias, sino que también puede restaurar vidas destrozadas. Transforma los destinos. Habla de identidad donde había inseguridad. Hable sobre el propósito cuando todo se sienta como presión. Habla la verdad en medio de la tormenta, y el secreto está aquí: cuando la palabra habla, crea. Entonces, si te sientes estancado, si tu vida parece un callejón sin salida, no pienses que Dios está en silencio. Prestar atención. Él todavía está creando a través de ti, en ti, a tu alrededor. Es crear claridad, estrategias, paz, incluso ese cambio financiero que estabas esperando e incluso sanación emocional. Pero la clave para la transformación comienza con la atención. El cambio comienza con el permiso para escuchar. Ahora déjame preguntarte, ¿qué te está diciendo Él ahora mismo? Si estás dispuesto a escuchar, escribe en los comentarios: habla, Señor, te escucho. Porque lo que está pasando no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo que se escribirá con fe, con pasión y, por supuesto, con palabras. Y si este mensaje te conmovió, no te lo guardes. Compártelo, llévalo contigo y deja que la palabra fluya en ti y a través de ti. Has escuchado los versos, seguido el viaje y ahora te encuentras al borde de un nuevo comienzo. Y este comienzo no se basará en excitaciones momentáneas ni en hábitos vacíos, sino en algo sólido, los cimientos. Porque cuando comprendes que la palabra existió antes que tú, empiezas a dejar de vivir como si tu vida fuera un accidente. Dejas de depender de las cosas que pasan, del ruido, de las modas o de esa fuerza temporal, y empieza a anclarse en lo que nunca ha cambiado, en la palabra que ahora habéis redescubierto. Ella no es algo pasivo, ella es dinámica, mueve, crea, sana y alinea tu vida, y ahora está en tus manos. Así que no te dejes inspirar. Deja que esta palabra obre en tu rutina diaria, en tus relaciones, en tus elecciones, en tu dirección. Ahora aquí tienes el siguiente paso. Escribe en los comentarios qué es lo que más te conmovió de este mensaje. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo con él hoy. Porque no solo llevas palabras, llevas la palabra. Y esa palabra todavía brilla en medio de la oscuridad, todavía habla del caos, todavía puede cambiar el futuro. Y si este mensaje te tocó el corazón, el próximo video que aparecerá en tu pantalla abrirá todo lo que hemos empezado a explorar. ¿Qué se esconde en el silencio?
lo que la mayoría ignora y cómo puedes desbloquearlo a partir de ahora.